todo el manejo. Y al final les voy a mostrar la resolución del caso clínico. Entonces, mi nombre es Cristian Franco, soy residente de segundo año de ortopedia y voy a empezar con esta revisión. Entonces, primero, ¿cómo vamos a definir una espondilolistesis sísmica? Entonces, pues para que haya espondilolistesis, pues estamos hablando de que hay una traslación anterior de una vértebra, casi siempre lumbar, con respecto al segmento siguiente. Entonces debemos recordar, pues como en la anatomía básica pues, de la columna, que vamos a tener el istmo o el pars articularis, que es una región bicortical muy delgada que está en el arco posterior de la columna de la vértebra lumbar, y que es la parte como que intersecta la lámina y la apófisis articular inferior con el pedículo y la apófisis articular superior. Entonces cuando se producen alteraciones sobre ese istmo o esa pars articularis, que van a provocar espondilolistesis, pues es cuando vamos a hablar de esta patología. En cuanto a la epidemiología, lo más frecuente es que se presente sobre la articulación del E5-S1, casi el 90% de las veces va a ser precisamente en ese sitio, pero también podemos verla sobre el E4 y el E5, pero va a ser mucho menos frecuente, solamente aproximadamente un 10%. Pero cuando se presentan el E4 y el E5, esos pacientes tienden a tener mayor progresión y van a ser mucho más sintomáticos. Entonces, cuando vamos a ver los estudios de tratamiento, pues la mayoría de pacientes van a estar en este grupo del E4 y el E5 porque son los que más síntomas tienen. Hasta 2/3 partes va a ser más prevalente en hombres, y también debemos tener en cuenta que en estudios que se han hecho en pacientes sanos, o con dolor lumbar que no es de otra etiología, se ha encontrado que hay una prevalencia hasta del 8%. Entonces, ¿cómo es la evolución natural pues, de esta enfermedad? Entonces, como ya sabemos, se va a producir una lesión sobre el pars articularis, que como les decía, hasta el 6% de la población puede tenerlo, y esto significar que van a tener síntomas o que van a evolucionar, y sobre ese defecto del istmo de la pars articularis, pues se va a producir ese desplazamiento anterior de la vértebra superior sobre la inferior, y es cuando se produce la listesis. Pero entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente con una espondilolisis progrese a una espondilolistesis sintomática? Entonces eso va a depender mucho de si es bilateral o unilateral. Si la espondilolisis es bilateral, se dice que hasta más de la mitad de los pacientes pueden progresar a una espondilolistesis, pero cuando es unilateral es poco probable que ocurra. Igualmente, los pacientes que cuando se presentan sintomáticos, o sea, tienen una espondilolisis sintomática desde el inicio, esos pacientes tienen mayor probabilidad de progresar a una listesis que los que no tienen síntomas. Y las progresiones más allá de 10 milímetros es muy raro que ocurran, solamente como en el 5% de los pacientes. Podemos clasificar estas lesiones, pues hay varias formas de clasificarlas. Esta clasificación es la más utilizada porque pues, nos va a hablar tanto como de la etiología como de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces se va a dividir en 5 grandes grupos. Pues en este momento pues lo que más nos interesa en esta reunión pues va a ser las de origen ísmico o origen en el pars. Esas a su vez se van a dividir en 3. Entonces son pacientes que tienen defecto en el pars interarticular y se pueden presentar con una espondilolisis solamente. Puede tener una pars que va a estar intacta, pero va a ser algo enlongada, o ya los tipos C cuando tienen fracturas como tal del istmo. También pueden ser displásicas por un defecto en el desarrollo del sacro o del arco del E5. También pueden ser degenerativas, que son las segundas más frecuentes, que son secundarias a patología crónica degenerativa de ese disco, y también pueden ser de origen traumático por fracturas en partes diferentes al par articulares o patológicas, pues cuando hay de base un hueso patológico. Entonces, como les decía, las dos más frecuentes van a ser la ísmica y la degenerativa. La gran diferencia es que en las sísmicas del cuerpo vertebral los elementos posteriores van a estar disociados de la parte anterior, y por lo tanto pues se dice que en estas sísmicas el deslizamiento hacia adelante de la parte del cuerpo vertebral no suele dar como resultado estenosis foraminal, porque precisamente va a ser disociado el cuerpo, mientras que en las degenerativas pues va a ser más frecuente que se presente esa estenosis foraminal. Pero la etiología pues no va a ser, pues como vimos en esa clasificación previa, como así tan clara y tan independiente una de la otra. Casi siempre los pacientes tienen orígenes multifactoriales. Se ha encontrado que va a haber factores mecánicos
estrés repetitivo sobre las partes articulares, que se va a dar sobre todo por posiciones o por la misma gravedad, y que todo asociado a factores hormonales y genéticos, pues van a llevar a que se presente la patología. Y también se ha encontrado que en pacientes que tienen degeneración concomitante del disco adyacente, pues en esos pacientes se va a encontrar que van a ser mucho más sintomáticos y que van a tener mucho más dolor. Entonces, como les decía, pues va a haber unos factores mecánicos que claramente se ha encontrado que contribuyen a la presentación de esa enfermedad. Se ha encontrado aumento de la incidencia en algunos deportes de contacto, sobre todo en deportes de lanzamiento, con una incidencia hasta el 27%. También en la gimnasia artística o levantamiento de pesas la incidencia va a estar mucho más alta. En esos pacientes se ha encontrado que presentan como fracturas por estrés. Y por otro lado, otra hipótesis, pues que como que ayuda a validar más esta etiología, es que en pacientes no ambulatorios se ha encontrado que tienen menos incidencia de la enfermedad. Se han hecho estudios sobre todo en pacientes no ambulatorios con parálisis cerebral, y se ha encontrado que haciéndole seguimientos a largos años, pues ninguno ha presentado ni espondilolisis ni espondilolistesis. Entonces, ¿cómo va a ser la presentación clínica de esos pacientes? Entonces, como ya sabemos, la mayoría van a ser asintomáticos, pero cuando son sintomáticos, la mayoría de los sintomáticos van a tener es dolor lumbar, va a ser el síntoma principal. Y al menos la mitad de sus pacientes con dolor lumbar van a tener algún tipo de dolor radicular. Pero el dolor, como les decía, pues puede ser multifactorial, puede ser también por degeneración del disco adyacente, como les decía anteriormente, y la probabilidad de que el paciente tenga dolor asociado a la patología pues va a aumentar dependiendo del grado de listesis. Entre mayor sea la listesis, pues, más probable es que el paciente tenga dolor. Como les decía también, si es en el E4 o el E5, sus pacientes van a ser más sintomáticos, y si tienen un índice lumbar bajo también van a ser más sintomáticos. Ahorita más adelante les vamos a mostrar qué es lo del índice lumbar. En esos pacientes siempre se debe considerar otras causas del dolor lumbar, como vimos en el paciente pues, que presentamos el caso clínico inicial, pues él tenía, como nos contaba Sebastián, pues tenía muchas otras cosas que podrían llevarlo a tener el dolor. Entonces siempre hay que descartar otras causas de dolor, siempre tener una historia clínica muy completa, hacer una ubicación detallada del dolor, cómo es la irradiación, hace cuánto tiene el dolor o la cronicidad, cómo es la gravedad de este dolor y cómo afecta la calidad de vida, y cuáles factores lo alivian o lo exacerban. Siempre también importante preguntar por síntomas neurológicos. Si ha habido incontinencia urinaria o fecal. Es inusual que se presenten estos pacientes, pero algunos pueden tener algunos cambios sutiles en cuanto al vaciamiento pues, y la frecuencia miccional. Y también debe explorarse si tiene algún factor de riesgo precipitante. Como vimos, pues algunas actividades físicas pueden conllevar a que se presente más frecuentemente esa patología. Pero entonces, ¿cómo vamos a determinar si el dolor de nuestro paciente está precisamente dado por ese defecto en la pars articularis o si es un origen diferente? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un defecto en la parte articular en un segmento específico, y el dolor radicular pues se asocia con ese segmento, pues eso va a ser muy diciente de que el dolor posiblemente es de ahí. Si el paciente tiene un antecedente de dolor que lo tiene desde que era joven, también es importante para pensar en esta patología. Si hay ausencia de otras enfermedades que sean la causa del dolor, si hay alguna alteración en la radiografía, sobre todo en las radiografías dinámicas, y si hay ausencia de ganancia secundaria, todo eso nos va a hacer pensar que el paciente probablemente sí tenga un dolor de este origen. Al examen físico, ¿qué debemos buscar o cuáles son los hallazgos como más característicos? Entonces, clásicamente se ha dicho pues que la palpación puede ser como un signo muy diciente de que el paciente tenga esta alteración. Vamos a encontrar es como al palpar un escalón en la apófisis espinosa por encima del nivel de deslizamiento. Pero pues en los estudios que se han hecho sobre como validez de este hallazgo clínico, pues no son muy concluyentes, porque en pacientes que tienen deslizamientos leves, como van a ser la mayoría, pues va a ser difícil encontrar esa alteración. También se va a encontrar que estos pacientes tienen un aumento de la hiperlordosis lumbar, que el rango de movimiento de la columna lumbar va a estar limitado, y que el dolor va a empeorar sobre todo cuando hacen extensión de la columna lumbar. También es probable encontrar que tengan retracciones de los isquiotibiales, y hasta en un 50% de los pacientes sintomáticos con radiculopatía pues van a tener un LASEK positivo.
¿Cuál es el test diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer para hacer el diagnóstico de la enfermedad? Entonces, lo primero, como vimos en el caso clínico, son unas radiografías simples en bipedestación. Podemos adicionar unas radiografías oblicuas o dinámicas y con esa radiografía simple no tenemos un diagnóstico todavía. Ahorita más adelante voy a hablar más sobre la radiografía. Si hay dudas sobre si hay lesión en la pars interarticularis, el mejor examen para mirar si hay algún defecto sobre el istmo sería la tomografía. Pero si tenemos ya un paciente con radiculopatía, pues debemos considerar siempre la resonancia para mirar como cuál es el nivel y si hay estenosis foraminal. Otros estudios como la discografía raquídea y el SPECT, según pues, la evidencia actual, pues no hay como claras recomendaciones para justificarlo y para solicitarlo en este momento. Acá es importante reconocer que la resonancia pues, va a ser muy buena para definir como el nivel y mirar si hay estenosis, pero pues no tiene una evidencia clara para diferenciar el tipo de espondilolistesis, si es ísmica o si es degenerativa, porque no es muy buena para ver la pars articularis. Hay otros estudios como la gammagrafía ósea que de pronto se ha recomendado, sobre todo para pacientes con fracturas por estrés de ese sitio y sobre todo para diferenciar si son fracturas agudas o si son fracturas crónicas. En cuanto a los rayos X, como les decía, pues es el examen de elección y básicamente con este podemos hacer el diagnóstico, podemos clasificar el grado de listesis. Cuando hay dudas con la radiografía simple, podemos ayudarnos con una radiografía oblicua a 30 grados o con unas dinámicas. En la radiografía, entonces lo que vamos a mirar es el grado de listesis, o sea, que tanto está desplazado de disco superior sobre el inferior y mirar si hay defecto de la pars articularis y esto pues ya nos está dando el diagnóstico y la etiología. Siempre también mirar si hay algún cambio generativo, porque pues como sabemos también puede ser la causa generativa, la causa de la listesis, entonces mirar si hay pérdida de la altura del disco, si hay formación de osteofitos. Y en cuanto a la radiografía, pues entonces ya teniendo la radiografía podemos hacer una clasificación. Entonces para hacer la clasificación lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esa placa terminal superior de la vértebra subyacente, en este caso S1, lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Y vamos a determinar la ubicación del margen posterior de la vértebra que está listésica, en este caso el E5, dentro de esa división. Cuando tenemos una vértebra, en este caso el E5 sobre C1, que va a estar completamente anterior, o sea, va a tener un desplazamiento del 100%, vamos a decir que es un grado 5. Y ya vamos a ubicarlo según donde se encuentre en esa división que hicimos de los 4 cuadrantes, pues vamos a clasificarlo en grado 1, 2, 3 o 4, como vemos en la imagen de la derecha. La radiografía también nos va a servir para hacer una medición del ángulo de deslizamiento. O sea, la vértebra no solamente está desplazada de forma listésica una sobre otra, sino que además se va a formar un ángulo en ese desplazamiento. Entonces, para mirar ese ángulo se va a hacer una línea en el margen posterior del cuerpo vertebral subyacente, del inferior, en este caso ese 1. En la parte posterior se traza la línea y sobre esa se traza una línea perpendicular que se va a cruzar con una línea que va por la placa terminal superior de la vértebra que está listésica, en este caso el E5. Y el ángulo que forman esas dos líneas pues va a ser el ángulo de deslizamiento. Otra medida importante que podemos obtener de las radiografías es el índice lumbar. El índice lumbar pues, es básicamente dividir la altura de la corteza posterior de la vértebra que está listésica sobre la altura de la corteza anterior de esa misma vértebra. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a definir en porcentaje. Se dice que cuando hay un índice lumbar de 75, menor de 75%, se ha asociado con mayor grado de deslizamiento en la presentación, en el momento en que el paciente se presenta con la listesis, pero no se correlaciona tanto con la progresión como tal. Y otra medida muy importante va a ser la incidencia pélvica. La incidencia pélvica se calcula trazando una línea de referencia, que en este caso es la que está marcada con SE, a lo largo de la placa terminal superior de S1. Y en el punto medio sobre esa placa terminal de S1 se traza una línea perpendicular, que en este caso sería la línea P. Y ahí vamos a trazar una línea
una segunda línea desde ese mismo punto medio hasta una línea que va al centro de las cabezas femorales, que en este caso sería la SF. Y el ángulo que se forma entre esa línea perpendicular y la línea que va al centro de la cabeza femorales es la incidencia pélvica. Lo normal es que en hombres sea aproximadamente de 53 grados y en mujeres de 48 grados. Y se ha encontrado que cuando hay incidencias pélvicas muy altas, mayores de 68, se ha correlacionado con mayor grado de deslizamiento en la listesis. Listo, entonces ya pasando como esa parte de revisión de la enfermedad, vamos a hablar algunas cosas sobre el tratamiento basado como en la evidencia actual. Entonces, primero, pues hay que decir que el tratamiento no quirúrgico va a ser útil en la mayoría de los pacientes. Los pacientes con una buena analgesia con AINES o junto con modificaciones de la actividad que está provocando el dolor y algún reposo relativo por 1 o 2 semanas, se ha visto que tienen mejoría de los síntomas y que no van a requerir más intervenciones que estas. Los relajantes musculares y los opioides no tienen evidencia para esta enfermedad y se reservan solamente como para casos graves que no responden a ese manejo inicial. También se ha hablado o se han hecho estudios pues mirando como el papel de la ortesis y las inyecciones epidurales de esteroides. Digamos que clásicamente se ha reconocido que de pronto esas intervenciones pueden tener algún papel en el manejo inicial de esa enfermedad y que va a haber algo de mejoría del dolor. Pero cuando se revisan las guías actuales pues basadas en la evidencia, se ha encontrado que hay poca literatura al respecto que avale como esas intervenciones y que no hay unas recomendaciones claras en las guías como a favor o en contra. Entonces digamos que en pacientes que tienen listesis que son de grados leves, 1 o 2, o que tienen síntomas no tan graves, pues como en cuanto al dolor y la radiculopatía, pues digamos que está avalado hacer un manejo inicial con analgesia y mirar cómo es la respuesta. En cuanto a la fisioterapia, clásicamente se ha hecho que ejercicios pues, basados como en la flexión son generalmente superiores a los programas basados en la extensión y se ha recomendado actividades aeróbicas de bajo impacto como el ciclismo. Pero nuevamente, revisando pues, las guías clínicas en cuanto a ese punto, dice que la evidencia es insuficiente también a favor o en contra. O sea, pues tampoco hay como una contraindicación para recomendar esas actividades, pero que la evidencia pues tampoco tiene como un aval claro de hacer esta intervención. Y pasando ya a la cirugía como tal, pues vamos a tener que, van a haber unas recomendaciones, digamos, claras para llevar a un paciente a cirugía. Cuando tenemos un paciente que tiene un dolor persistente más allá de 6 meses y que ha sido refractario al manejo conservador, o que tiene un déficit neurológico progresivo, o que le está generando una discapacidad funcional pues importante, esos pacientes pues digamos que no hay dudas de llevarlos a cirugía. También se ha dicho que en pacientes que tienen deslizamientos sintomáticos graves, o sea, grado 3, grado 4, grado 5, o que tienen una deformidad que ha sido progresiva rápidamente, pues también van a tener una indicación clara de llevarlos a cirugía. Y en cuanto a la cirugía, pues vamos a tener varias opciones. Entonces, como vamos a ver a lo largo pues, de la revisión, pues va a haber opciones de hacer fusiones posterolaterales, que vamos a identificar como PLF, o fusiones intersomáticas, pues, que va a ser la posterior, la anterior o la transforaminal. Y además esas fusiones se pueden acompañar de otras medidas, como es hacer descompresión foraminal, hacer reducción de la listesis y hacer instrumentación pues, con tornillos. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, para empezar, pues se ha visto, o lo que han encontrado los estudios, es que no hay como un consenso claro sobre si usted mejorar el paciente en cuanto a sus parámetros radiográficos, eso va a significar que el paciente vaya a tener mejoría clínica, o si solamente estamos mejorando la radiografía, pero el paciente está siguiendo con dolor. Y nos ha encontrado que hay una correlación entre esa corrección, pues como ese equilibrio pélvico, esa incidencia pélvica, con los resultados clínicos. Entonces, la primera medida o la primera opción quirúrgica sería una fusión posterolateral. En este caso, lo que se hace es una artrosis de las facetas de las apófisis transversas, que puede ser solamente la fusión o puede ir acompañado de otras medidas como la reducción o la descompresión. Los datos en la literatura son variables.
Se dice que la tasa de fusión general, más o menos, de esta función posterolateral es más o menos del 83%, con unas tasas de éxitos que pueden ser hasta del 75%. Como les decía, esta se puede como adicionar otras medidas. Usted puede hacer solamente la fusión posterolateral o puede hacerla de forma instrumental con unos tornillos pediculares. Entonces, la evidencia pues, que hay actualmente con respecto a esto, acá les traigo este estudio publicado en el 2017 en el JBJS, donde ellos hicieron pues como miraron como los resultados en los pacientes que hacían fusión posterolateral con y sin instrumentación. Digamos que la muestra de este estudio pues, fue muy buena, fue más o menos como de 586 pacientes e hicieron seguimientos a largo plazo, incluso hasta 10 años de seguimiento. Ellos lo que encontraron en estas tablas que les muestro acá, la tabla de la izquierda es como el resultado clínico en cuanto al dolor lumbar y la de la derecha es como la limitación funcional que el paciente tenía, que tanto mejoró. Entonces, como vemos en la tabla de la izquierda, las líneas no punteadas, en la línea continua, es los pacientes que les hicieron solamente la fusión sin instrumentarlos, y la línea punteada son los pacientes que hicieron fusión más la instrumentación con los tornillos pediculares. Y ellos encontraron pues, que estos pacientes en seguimientos, sobre todo como en los primeros 2 años, pues tenían mucha mayor o tenían algo de mejoría con respecto al dolor, respecto a los pacientes que no se instrumentaron. Y en cuanto a la tabla de la derecha, que es la escala de discapacidad funcional que tanto mejoraron, pues como vemos la línea punteada que la instrumentación también tuvo algo de mejoría en cuanto a la resolución de esa incapacidad funcional. Pero como vemos, cuando siguieron hicieron un seguimiento pues en el tiempo más allá de 2 años, pues vieron que ese resultado ya no era como tan evidente y no había tanta diferencia. Entonces la conclusión de este estudio es que la fusión posterolateral con instrumentación estuvo asociada con una mayor mejoría en cuanto al dolor lumbar y cuanto a la escala como de satisfacción del paciente, comparado con los pacientes que se hicieron fusiones sin instrumentación, sobre todo en el primer año, pero que esa diferencia no fue como tan atenuada o tan marcada cuando se hicieron seguimientos mucho más largos de estos. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías actualmente sobre si hacen instrumentación o no? Acá les traigo estas guías del 2018, donde ellos dicen pues, que hay pocos estudios y que los estudios que hay no son como de muy buena calidad. Entonces, que para resolver esa pregunta, digamos que no se pueden sacar conclusiones todavía pues, con la evidencia actual que hay. Lo que se dice es que sí van a haber algo de mejoría en resultados clínicos, sobre todo en el primer año, pero pues que no es concluyente como la literatura sobre esto. Otra de las preguntas que se generan en los estudios actualmente sobre si hacer reducción o si fusionar al paciente in situ, o sea, hacer la fusión con cualquiera de las técnicas que les dije anteriormente sin hacer ninguna reducción. Entonces, teóricamente lo que se dice es que si usted hace pues con una reducción, pues va a tener como un mejor entorno biológico y mecánico para que esa fusión sea exitosa. También se debe tener en cuenta pues que al hacer la reducción, las maniobras de reducción, pues también va a haber algún riesgo de lesión neurológica, sobre todo en distesis que son graves. Y también se debe tener en cuenta que simplemente al llevar usted el paciente a cirugía, pues ya va a haber como una reducción pasiva de esa listesis, porque el paciente va a estar relajado, va a tener una posición, digamos, que va a predisponer a que esa reducción se haga, y al usted solamente hacer la liberación y la descompresión, pues todo eso sumado, pues va a llevar a que el paciente ya tenga como algún grado de reducción sin llegar a manipular nada durante la cirugía. Entonces, para resolver esta pregunta, pues se han hecho como varios estudios. Acá les traigo reportado este estudio que se publicó en el 2013. Ellos reunieron 88 pacientes y los dividieron en 2 grupos. En un grupo hacían la reducción más la fusión y en otro hacían la fusión in situ. Como vemos, en los grupos son muy homogéneos. Pues, a diferencia de la incidencia, pues como vimos la incidencia es más de hombre, en este estudio pues la incidencia fue mayor en mujeres, la edad media fue más o menos de 44 a 45 años,
y el nivel en donde más se produjo la listesis fue en el E4 y el E5. Y la mayoría tenían lesiones o listesis leves a moderadas, o sea, grado 1 o grado 2. Ellos lo que encontraron fue que cuando hicieron seguimientos a 3 meses y a un año, pues ellos miraron como cuál era la mejoría en cuanto al dolor, cuál era la mejoría en cuanto a la discapacidad funcional, y también miraron como escalas de funcionalidad. Y en los dos grupos, en los que hicieron reducción y los que no hicieron reducción, vieron que los resultados eran prácticamente iguales y no había ninguna diferencia significativa en cuanto al tratamiento. Entonces la conclusión de ese estudio es que para los pacientes con espondilolistesis sísmica del adulto, hacer técnicas de fusión con fijación in situ o con reducción, pues era como independiente y no suponía como un mejor resultado clínico para estos pacientes. Y hay otro estudio también muy referenciado en la literatura, en la cual, que fue publicado en el 2016, en el cual también hicieron lo mismo, pero eso fue con una técnica transforaminal, también hicieron reducción versus fijación in situ. Entonces, como vemos, también ellos miraron como, pues tuvieron un estudio más o menos con 45 pacientes, también divididos en dos grupos. Ellos miraron más o menos cuál era como los resultados quirúrgicos, cuál era la estancia hospitalaria, cuánta sangre habían perdido, si necesitaron transfusión, cuánto tiempo se gastaron en la cirugía, y miraron como los resultados clínicos. Pues el paciente qué tan satisfecho se sentía con la cirugía, si había mejorado el dolor o no. Entonces el resultado de este estudio fue que hacer esta técnica con reducción no tenía o no significaba que el paciente tuviera mejores resultados en cuanto al dolor, en cuanto a las tasas de fusión, en cuanto a los resultados perioperatorios, o que disminuyera las complicaciones. Entonces, hacer una reducción intencional en ese estudio tampoco demostró que fuera superior a no hacer reducción. Entonces, lo que nos dicen las guías actuales es que hacer reducción de las lesiones pues no da como mejores resultados clínicos en los casos o en los estudios disponibles en el seguimiento que se ha hecho hasta 3 años. También debemos tener en cuenta que cuando se hace pues la reducción, como les decía al principio, pues eso va a significar también algún grado de pronto de riesgo que se produzca alguna lesión en este nivel. Otra de las preguntas que hay en la literatura actual es sobre si, como cuál técnica es mejor, perdón, sobre cuál técnica es mejor, si hacer solamente fusiones posterolaterales o hacer alguna de las técnicas de función intersomática, ya sea anterior, posterior o transforaminal. Entonces lo que se ha encontrado hasta ahorita es que no se ha encontrado que en los pacientes que se hace seguimiento a corto plazo, no se ha encontrado que una técnica sea superior a la otra, pero cuando los pacientes se evaluaron en estudios más allá de los 3 años, sí se encontró que los resultados clínicos eran mejores en las técnicas de fusión interforaminales, ya sea anterior, posterior o transforaminal. Entonces acá les traigo un estudio pues que avala esa recomendación. Ese es un estudio que se publicó en el 2011, más o menos con 50 pacientes. Ellos compararon pues estas dos técnicas de hacer la fusión posterior versus la fusión posterolateral. Eh, Ellos encontraron en este estudio que, como les decía, cuando se hacen seguimientos, sobre todo a largo plazo, más allá de los 3 años, sí hubo una diferencia clínica y significativa para los pacientes con la fusión posterior. Entonces, la conclusión o el resultado de este estudio fue que, basados en los resultados clínicos, los autores recomiendan que la fusión posterior puede ser superior en estos pacientes. Perdón. Entonces, pues ya digamos que tenemos algunas preguntas que se han podido resolver basadas en la literatura actual, pero hay otras que, según pues, lo que se ha estudiado hasta ahorita, pues digamos que no tienen todavía como respuesta. Otra de las preguntas que se propone o que se hace mucho en la literatura es como
cuál es el papel de la ALIF en estos pacientes. Entonces, lo que se dice teóricamente es que la LIF puede considerarse como una opción para descomprimir indirectamente la estenosis foraminal y que en algunos estudios, sobre todo cuando se hace ayudado de técnicas de 360 grados, como vamos a ver ahorita, son técnicas en las cuales se combinan dos de esos procedimientos, sobre todo en las técnicas que son mínimamente invasivas, y ha demostrado que tiene algo de ventaja o algo de beneficio hacer ese tipo de intervención. Sobre todo cuando se ha comparado en cirugía mínimamente invasiva versus abierta, pues la LIF asociada a tornillos pediculares percutáneos posteriores, sí se ha encontrado que tiene estancias hospitalarias más cortas, que el tiempo de cirugía es menor y que hay menor pérdida de sangre. Entonces eso está basado en este estudio. Este es un estudio que fue publicado en el 2010, donde compararon, como les decía precisamente, el ALIF asociado a técnicas 360 con instrumentación por técnicas MIPO. Entonces ellos acá claramente encontraron que los pacientes, cuando se hacía estas técnicas con técnicas mínimamente invasivas, pues había menos días de estancia hospitalaria y la cirugía tenía menos duración en cuanto al tiempo, y eso claramente pues estaba a favor de los pacientes. Entonces la recomendación de este estudio es que el ALIF instrumentado eh, es efectivo en técnicas de fusión circunferenciales en términos de cuanto al tiempo de cirugía, en cuanto a la duración y al sangrado. Y por eso ellos lo recomiendan, pues que esta técnica se ha demostrado que tiene mejores resultados en los pacientes. Entonces, como les decía, aparte pues de esa técnica que acabamos de ver que fue la LIF, comparado con asociada a técnicas MIPO de fijación con tornillos transpediculares, pues existen otras técnicas combinadas que se conocen como abordajes o técnicas 360 grados. Pues teóricamente uno pensaría que esas técnicas pues, van a aumentar, pues a usted a asociar dos de estos procedimientos, pues eso teóricamente pues, va a aumentar la probabilidad de que se haya fusión y que la liberación del espacio pues va a permitir como una mayor mejoría de los pacientes. Pero lo que dicen los estudios, lo que recomiendan las guías hasta ahorita, es que la fusión circunferencial, aparte de la que ya vimos con el ALIF, pues ninguna otra ha demostrado que tenga como beneficios significativos en cuanto a términos clínicos o resultados clínicos en los pacientes. Y que incluso esas técnicas, sobre todo cuando se hacen técnicas abiertas ambas, pues puede resultar como en peores resultados perioperatorios porque va a haber mayor tiempo de cirugía, mayor pérdida de sangre y la estancia hospitalaria va a ser mucho más larga. Pero en definitiva lo que dicen las guías hasta ahorita es que la evidencia pues que respalda como esa recomendación es débil y que deben hacer estudios de mucho mayor peso estadístico para poder hacer como una mejor grado de recomendación en cuanto a esto. Lo que sí tenemos claro es que en los deslizamientos de alto grado sí se ha demostrado claramente que en estos pacientes pues la cirugía está indicada y que las técnicas 360 sí tienen mucho mejores resultados, y que cuando se hacen técnicas de fusión posterolateral solas, los resultados pues van a ser peores porque se ha encontrado que tienen mayor tasas de pseudoartrosis, que los pacientes pueden tener mayor progresión del deslizamiento y que puede resultar en mayor déficit neurológico. Entonces en pacientes con deslizamientos graves, o sea, 4 o 5, sí está claramente indicado hacer técnicas combinadas. Entonces ya para